Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy trabajaremos una introducción al análisis combinatorio. En este caso, trabajaremos el tema denominado permutación. Principalmente, ¿qué es una permutación? Una permutación entendemos que vendría a ser las diferentes formas de ordenar una parte o todos los elementos de un conjunto. Principalmente, en toda permutación, la característica principal de la permutación es el orden de sus elementos. Y debido a esto, una permutación es diferente de otra cuando el orden de sus elementos es distinto. A ver, también en las permutaciones podemos distinguir dos tipos. En la permutación existen dos tipos. El primero, que vendría a ser la permutación lineal, que ahorita lo voy a pasar a detallar. La permutación lineal. Y dos, que vendría a ser la permutación circular. A ver, ahora de estos dos tipos de permutaciones que existen, en los dos tipos, de acuerdo a los elementos a ordenar, tendremos permutaciones con elementos repetitivos. Es decir, que cada uno, por ejemplo, se va a trabajar con letras, se puede repetir varias letras en un mismo problema, ¿no? O en un mismo ejercicio que nos plantee. A ver, ahora vamos a explicar primeramente qué es la permutación lineal. A ver, continuando con los tipos de permutaciones, ahora explicaremos la permutación lineal. ¿Qué es la permutación lineal o cuándo ocurre? Se da cuando los elementos que deseamos ordenar se ubican en una línea recta. A ver, esto, ¿cómo lo explico? Es decir, que todos los datos que nos dan en el problema para hallar su orden tienen que estar, no nos piden así datos diferentes o es sacar en grupos, sino todos que va a estar juntos. Por acá lo voy a explicar, se da en dos casos, ¿no? Dice, el primero, cuando se quiere ordenar a todos los elementos de un conjunto. Y el segundo, cuando se quiere ordenar parte de los elementos de un conjunto. A ver, vamos a explicar cada uno. Por ejemplo, el primero, vamos a explicarlo con un pequeño ejercicio para que lo puedan entender. A ver, y cada uno se utiliza una fórmula diferente para desarrollar. Vamos con el primero. A ver, nos dice, considerando las cifras 1, 2 y 3, ¿de cuántas maneras diferentes es posible formar un número de tres cifras distintas? A ver, acá podemos darnos cuenta. A ver, vamos a hacerlo en la fórmula normal, o como uno lo puede desarrollar básicamente. Vamos a ver, si enumeramos los casos, a ver, vamos a enumerar los casos principalmente. Si yo tengo tres elementos que me dan el 1, 2 y 3, el 1, el 2 y el 3. El 1 está en el primer lugar, el 2 en el segundo lugar y el 3 en el tercer lugar. A ver, pero acá me piden cuántos números distintos de tres cifras puedo hallar. Es decir, yo lo puedo intercambiar con los números su orden, ¿no? El 3 puede ir acá, el 2 por acá y el 1 en el medio. A ver, vamos a trabajar primero con esto. 1, a ver, yo voy cambiando los números. 3, 2. Ese vendría a ser una segunda forma de cambiar los números. El tercero, a ver, 2, 1 y 3 también es otro número. Voy sacando, a ver, 2, 3 y 1 es otro número. Pero la cuestión que el número de tres cifras no se debe repetir, en los que ya he venido desarrollando o hallando. El otro podría ser 312 y por último 321. A ver, porque después ya no puedo hacer más números, ya no me alcanza. Ya no hay más casos ya. Eso vendrían a ser en total 6 casos, ¿no? En total 6 casos ya, yo con esos 6 casos. En las cifras 1, 2 y 3, ver aquí, como tenemos las cifras 1, 2 y 3, se han denominado 6 maneras que vendrían a ser los 6 casos. Para desarrollar esto, existe la fórmula de la permutación. Por acá lo voy a escribir. La permutación n vendría a ser los números de cifra que te están pidiendo allá. Esto va a ser igual
a n, y en estos casos del análisis combinatorio, tanto en permutación y en otros temas como combinación, siempre se coloca el signo de exclamación. Que esto es igual, esto va a representar a la cantidad de veces que se va a multiplicar. Por ejemplo, si es 3, se multiplica 3 por 2 por 1, así. Es decir, el número mayor se va a multiplicar seguidamente hasta llegar hasta el número menor, que vendría a ser la unidad. Entonces, este vendría a ser la fórmula. Bueno, le hemos trabajado de la fórmula, así hallando los casos por números, ¿no? Porque nos han pedido una cifra corta, pero si nos hubieran pedido, por ejemplo, como 10 dígitos y que hallemos la cantidad de 10 cifras distintas, entonces aplicamos la fórmula de acá para que nos sea más fácil. Por ejemplo, si tenía n vendría a ser el número de cifras que nos dan. En este caso voy a reemplazar aquí, pn es igual, como es 3, ya no lo pongo n, lo voy a poner 3 porque me han dado 3 cifras, entonces le pongo 3 y este guión. ¿Esto cómo lo desarrollaría? Esto lo desarrollaría 3, empezando desde el 3 por 2 por 1. Entonces 3 por 2, 6, y 6 por 1, 6. Y 6 vendría a dar, me tiene que dar la misma respuesta a esto con los casos que he hallado. Bueno, ese sería en el tema de cuando se quiere ordenar a todos los elementos de un conjunto. Sería en el primer caso, que ocurre de la permutación lineal. Ahora vamos con el segundo caso, que es cuando se quiere ordenar parte de los elementos de un conjunto. A ver, el ejercicio nos dice, de un total de 7 estudiantes se quiere elegir un presidente, un tesorero y un secretario para formar una junta directiva. ¿Cuántas directivas diferentes se pueden formar? Bueno, aquí en el primer caso se denominaba todos los conjuntos que nos daban para formar un grupo, pero de todos. ¿Cuántas formas diferentes se podía elegir? Ahora de acá nos van a pedir grupos pequeños, pero del total. A ver, por acá lo voy a explicar para que sea más fácil. A ver. Por aquí, a ver, se trabaja. Esto principalmente se va a trabajar con la fórmula de la permutación. Por ejemplo, si me dan la permutación n arriba va y k abajo, que esto representa la cantidad de números, de cifras arriba, entre la división de n menos k. Toda esta respuesta se lo considera el signo de exclamación, que vendría a ser la multiplicación lineal, y esta vendría a ser la fórmula. Con esa fórmula se trabaja en este segundo. Esta resta significa que se va a trabajar con una pequeña parte del total, se va a formar grupos de esa pequeña parte. A ver, como dijimos, primero tenemos que reemplazar datos, vamos a hallar a datos. A ver, n, que vendría a ser el total de cifras que me están dando, o datos que me dice el total es 7 estudiantes, entonces lo pongo, n vendría a ser 7. Y me dice, si quiere elegir un presidente, un tesorero y un secretario. Bueno, en esos casos, los grupos que me están pidiendo formar vendría a ser K. K vendría a obtener esos valores. Como son 3, porque es el presidente, el tesorero y secretario, son 3. Entonces considero K 3. Bueno, presidente, tesorero y secretario puede ser una persona presidente, tesorero y secretario. Pero ahí también pueden alternar cargos. Por ejemplo, el secretario también en un segundo caso podría ser presidente, el tesorero podría ser secretario, y así pueden cambiar de cada uno de cargo dependiendo de los 7 estudiantes. Entonces, como ya llevamos estos dos datos, me piden cuántas directivas diferentes se puede formar. Vamos a trabajar con esta fórmula de aquí. La cosa acá es reemplazar datos. P, ya no pondría n, sino pondría 7, y K vendría a ser 3. Acá reemplazo la división. N, que vendría a ser 7, n menos k vendría a ser 7 menos 3. Ese resultado lo voy a considerar con el signo de interrogación. Entonces vendría a ser P7, 3. Permutación vendría a ser aquí, mira, obtengo 7 por 6 por 5 por 4, pero aquí lo voy a considerar como con signo de exclamación, que vendría a ser la permutación lineal, hasta aquí. ¿Por qué? Porque 7 menos 3 me da 4, y me quedaría con el signo de exclamación, que vendría a ser la permutación lineal. Es decir, aquí también le he dejado arriba también así para poder simplificar con el de abajo.
porque tanto el de arriba, cuando está 4, me faltaría el 3 por 2 por 1, pero reducido estaría así como 4 permutación lineal. Acá también abajo está igual, es decir, ambos se van a eliminar. Como es multiplicación, se elimina como una operación normal en los números naturales. Entonces la permutación de 7, del total de 7 con 3 grupos, me da 7 por 6, me da 42. Y 42 por 5 me da 210. Entonces, esta sería su respuesta. Entonces, si acá la pregunta me dice ¿cuántas directivas diferentes se pueden formar? La respuesta sería se puede formar 210 directivas que se pueden formar de este ejercicio. A ver, ahora les voy a explicar el segundo tipo de la permutación, que vendría a ser la permutación circular. Bueno amigos, acá estamos con el segundo tipo de permutación, que vendría a ser la permutación circular. A ver, la permutación circular, acá está su símbolo, el paréntesis adentro, n vendría a ser la cantidad total de variables o personas, cosas, letras que me piden hallar en un ejercicio. Es un arreglo u ordenación de elementos alrededor de un objeto. A ver, para la permutación circular se trabaja con una fórmula también. En la permutación circular, el número total vendría a dar como la permutación lineal, pero el número total, ya sea un dicho número, lo resta menos 1 y a esa respuesta obtenida se lo realiza la permutación lineal. Entonces, esta por lo tanto es la fórmula. Bueno, a ver, para que sea más detallado y más entendible esto, voy a pasar a resolver dos ejercicios. A ver, el primero me dice: alrededor de una circunferencia se quiere ubicar 6 canicas distintas, distribuidas simétricamente. ¿Cuántas formas distintas habrá de distribución? A ver, para trabajar esto se va a trabajar con esta fórmula. ¿Por qué? Porque me están diciendo el total. El total vendría a ser, en este caso que es canicas, me dicen 6 canicas distintas, distribuidas simétricamente, es decir, simétricamente de un lugar a otro. Y me dicen cuántas formas distintas habrá de distribución. Ya, entonces trabajamos con esta fórmula. Me dicen que la permutación circular, voy a trabajar con el número total, que vendría a ser 6. Entonces, esto vendría a ser el total, n menos 1, entonces vendría a ser 6 menos 1. Y a todo esto lo realizo, al resultado de eso lo voy a realizar la permutación lineal. En este caso, la permutación circular de 6 canicas me daría número 5 con permutación. Entonces, la permutación circular de 6 me daría la multiplicación desde el 5 hasta la unidad. 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Entonces, la permutación circular de 6 me daría 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. Y 60 por 2, 120. Entonces, esa vendría a ser la respuesta. Entonces, la respuesta vendría a ser ¿cuántas formas distintas habrá de distribución de las 6 canicas? Entonces, la respuesta sería que de las 6 canicas hay 120 formas distintas de que se pueden distribuir.